Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, kehilatbao.cl. Ahí nos pueden encontrar todas nuestras redes. En esta oportunidad vamos a eh, ver una serie de estudios acerca de los atributos y las cualidades de Yeshua, el Mesías. Cuáles son las cualidades que él vivió, ¿cierto? Que él practicó y cuáles estaban profetizadas acerca de él. Y vamos a ir viendo también qué es lo que él nos enseñó acerca de las cualidades y los atributos, que en hebreo se llaman midot, que son, por ejemplo, el amor, la esperanza, la fe, la misericordia, la paciencia, la humildad. ¿Qué es lo que nos enseñó el maestro sobre esas cualidades y qué es lo que nosotros también debemos aprender de ellas a través del maestro? Hay otra serie en nuestro canal, ¿cierto?, que habla sobre este tema de los atributos, que lo pueden también encontrar allí dentro de nuestros videos. ¿Ok? Pero nos vamos a referir en esta serie sobre el maestro, ¿cierto? Y las cualidades que él nos enseñó. Y en esta oportunidad vamos a ver sobre Yeshua como el tan esperado profeta, así como Moisés. ¿Qué es lo que debía cumplir? ¿Cuáles fueron los atributos de nuestro maestro? Y partimos, ¿cierto? Como dice la escritura. Dice, Naví Mik, mikirveja, perdón, me ajeja, kamoja, yakim leja Adonai Eloheja, elav tishmaun. Es decir, un profeta como tú, dice, levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Es decir, él les hablará todo lo que yo les mande. O también podríamos decir todo lo que él les mande, ¿cierto? Oirán. Ahí, bueno, aquí está escrito, ¿cierto? Lo que vemos en pantalla de Devarim 18:18. ¿Ok? Y es parte, ¿cierto?, de la misión del Mesías como tal, de Yeshua, ¿cierto? Es ser este profeta. ¿Por qué él debía, ¿cierto?, cumplir lo que cumplió? ¿Por qué él tenía que cumplir ciertas cosas, acciones? ¿Por qué su vida debía ser apartada o santa, ¿cierto?, santificada para ciertas cosas que debía hacer en su vida? Y tiene todo que ver con esto, ¿cierto? Que él estaba profetizado que se levantaría un nuevo Moisés, un profeta como Moshe, alguien similar a él. Y todo, ¿cierto?, lo que viniera de su boca tendríamos que seguir. Por eso es el Mesías. Por eso es el, el líder, ¿cierto? El caudillo de Israel. Así que 50 días después, ¿cierto?, de que los israelitas fueron liberados, ¿cierto?, de Egipto, se encontraron con el Eterno en el monte Sinaí. Y eso es lo que estamos nosotros, ¿cierto?, hoy experimentando, la cuenta de la gavilla del Homer para llegar, ¿cierto?, hasta el día 50, que fue el encuentro del pueblo de Israel en el monte Sinai. Como dice la escritura, y todo el monte Sinai humeaba porque Adonai había descendido sobre él en el fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moshe hablaba y Dios le respondía con el trueno. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que realmente hubo un momento donde el Eterno, ¿cierto? Dios se manifestó al mundo, a la creación, apareció en un momento de una manera prácticamente tangible. O sea, si bien entendemos que Dios creó los cielos y la tierra y que de alguna forma Él interviene, ¿cierto?, en medio de nuestro mundo, pero no hemos visto una manifestación tan clara, ¿cierto?, y tan potente, tan portentosa como la que vemos aquí, ¿cierto?, en el monte Sinai. Es como em, todo un pueblo, toda una nación fue testigo realmente de y tuvo la experiencia de decir hay un Dios. Y no solo que hay un Dios, sino que wow, este Dios, ¿cierto?, es el que nos sacó a nosotros de Egipto. Es nuestro Dios. Todos los pueblos tenían sus dioses, tenían sus deidades, sus divinidades, pero
Este se hizo, y tenían sus figuras, sus estatuillas, ¿cierto? Su forma. Pero este Dios se ha manifestado a nosotros en el monte. Es una gran revelación. Y esto sería una leyenda de los siglos, pero realmente está el testimonio de Israel a través del escrito, ¿cierto? De la Biblia, la Micra, la Biblia, de que realmente esto aconteció. Y allí hubo, ¿cierto? Millones de personas que vieron todo esto y fueron testigos por las generaciones siguientes, ¿cierto? De lo que experimentaron. Así que, ¿cómo es que nuevamente debía haber, cómo podría haber nuevamente una aparición tan portentosa de Dios, ¿cierto? De una manera tan tangible como en aquel entonces? Todo el pueblo dice que estaba aterrado, se asustó. Fue un momento muy eh, de estremecimiento realmente, imagínense. Uno escucha un poco de los truenos y bueno, se asusta cuando está en el refugio de su casa. Bueno, atrévase a ir a un monte, una montaña alta, donde se ven tan cerca los truenos y casi que le cayeran encima. Algo así, ¿cierto? Es lo que ellos experimentaron. Así que el Eterno se manifestó a Israel y fue algo único, ¿cierto? En ese momento. Un profeta como Moshe. Adonai le dijo a Moshe: He aquí vendré a ti en la espesa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y para que también crean en ti para siempre. Dice, yo me mostraré a ti en una nube densa para que el pueblo oiga, dice. Cuando yo hable contigo, el pueblo sepa que estoy hablando contigo y crean en ti, dice, para siempre. Es decir, que en el momento cuando el Eterno habló, esa voz fue tan fuerte, fue tan, por así decirlo, tronadora, ¿cierto? Realmente el pueblo se aterrorizó completamente y temió por su vida y le dijo a Moshe que mediara entre ellos y Dios. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, y el sonido de la trompeta y el monte humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron, se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moshe: Habla tú con nosotros, por nosotros, y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos, dice el pueblo. Ellos mantuvieron la distancia. Se dieron cuenta que Dios estaba hablando con ellos, pero eligieron que en realidad hablara solo con Moshe porque tuvieron temor de sus vidas. Es decir, no solo seguían las palabras de Moshe, que él es el que estaba experimentando una relación, un encuentro con Dios, sino que ellos también tuvieron su propio encuentro con Dios, su experiencia, y dijeron: ¿Sabes qué? Esto es demasiado grande para nosotros, necesitamos que tú medias entre nosotros y Dios. Porque era demasiado fuerte para ellos, era demasiado impactante, era una experiencia que realmente alguien podría decir, bueno, estar en la presencia de Dios es algo bueno, pero la presencia de Dios, tan santa, tan pura, tan apartada, tan diferente a nosotros, que alguien podría mantenerse en pie delante de él, dice cierto la escritura. Pues aquí ellos entendieron que no podían, no era algo sencillo. Por lo tanto, cada uno tuvo su experiencia y un encuentro, ¿cierto? En ese momento con Dios, que él habló. Y según la tradición, él habló en lengua, ¿cierto? De fuego. Y según la tradición del Pentecostés, esos eran diferentes idiomas. Es decir, a cada cual le habló conforme a lo que entendía. En el fondo, lo que está diciendo también es que a cada persona le habló cuando escucharon, ¿cierto? El sonido del trueno y la trompeta. Escucharon cada uno de ellos la voz de Dios en su propia vida. Escucharon lo que tenía él que decir para cada uno de ellos y tuvieron temor de Dios. Cada uno de ellos experimentó, pero tuvieron temor. Luego, ¿cierto? Moshe relató todo lo que aconteció, ¿cierto? Con el Señor en el Sinaí. Les recuerda que habían pedido un intermediario, ¿cierto? Entre ellos y el Eterno, para hablar directamente con Dios
en su nombre y transmitirle las palabras que él les dijera a él. Entonces, Moshe no reprendió al pueblo por pedir un mediador. En cambio, dijo que el pueblo había hablado bien. Dice, bien han dicho, realmente. Entonces Moshe fue cuando les habló de la gran esperanza de un Mesías, de un Redentor, de un profeta como él y de alguien que vendría después de él incluso para para ser el perfecto mediador, ¿cierto?, entre ellos, el pueblo y Dios. Y ahí es cuando le dice el Eterno a Moshe, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en tu boca y él les hablará todo lo que yo les mande a decir, ¿cierto? Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Ese profeta, ¿cierto? Es el Mesías. Entonces, el primer gran atributo, ¿cierto? Del Mesías, que ahí dice, bueno, aquí hay varios, ¿cierto? Dice, un profeta como tú levantaré. El Mesías es no solamente el Salvador, el Redentor, es profeta. Y dice como tú. Es decir, iba a ser un líder humilde, excepcional dentro del pueblo, que iba a ser un pastor para el pueblo, ¿cierto? Y pondré mis palabras en su boca, para que hable todo lo que yo les mande. Es decir, el Mesías transmitiría las palabras del Padre. Todo lo que yo oigo, todo lo que yo veo de él, eso les digo a ustedes. Iba a ser un mediador. El Mesías es un mediador. La cualidad, ¿cierto?, del mediador es eso. No son sus palabras, no viene en su nombre, sino que el que lo envía, ¿cierto?, es el responsable de él. Y el que lo envió fue Dios. Por eso dice en un momento Yeshua, cuando le están diciendo, bueno, ¿y tú en nombre de quién vienes? ¿En nombre de quién haces esas cosas? Y en el fondo él dice, bueno, ¿quién me envió a mí? ¿Cierto? El Padre, él, ¿cierto? Es responsable y él es el que me da autoridad para hacer estas cosas. Cuando el hombre, ¿cierto?, entiende que existen mediadores, es decir, o personas, dice, siempre se asume que en nuestro mundo cuando hay algo de autoridad es porque alguien nombró esa autoridad, obviamente. Pero para nosotros esa autoridad puede ser revocable o puede ser disminuida. Por ejemplo, si alguien dice, es el típico argumento de la autoridad, es que hay que hacer esto, ¿por qué? Porque lo dijo una autoridad en el tema. Pero esa autoridad en el tema puede que se equivoque. ¿Cierto? En este mundo muchas veces tenemos nuestras autoridades que gobiernan y se equivocan también. Cometen errores o dicen falsedades. Entonces decir que porque es una autoridad sencillamente tiene, que le delegó tiene la razón, no es cierto. Entonces ellos querían ver y hacer caer al Mesías. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Vamos a buscarle en el fondo a ver si esa persona de verdad que te envió y te dice y que te enseñó a decir todas estas cosas, si de verdad es tan intachable como se dice, para tratar de hacerlo caer. Pero él dice, mi padre me envió. Y como lo envió el padre, esa autoridad, nadie puede cuestionarla, por eso dice, al cualquiera que no oiga las palabras, y yo le quiera hablar, ¿cierto?, a través de él, y que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Porque no es sencillamente una autoridad que uno puede decir, no importa lo que dijo. No estoy seguro que él sea. La autoridad viene de Dios mismo. Las palabras son las palabras de Dios, no las palabras del Mesías. Es una cualidad del mediador y que de hecho el Mesías nos transmitió a nosotros como embajadores de él, ¿cierto? Porque eso dice la Escritura, que somos sus embajadores, es que lo que hablemos sean sus palabras, no las nuestras. Que hablemos en su autoridad y no en la nuestra propia. Tal como lo hizo Moshe, tal como lo haría Yeshua. Aquí tenemos varios atributos, ¿cierto?, que se cumplen en la vida y que son premisa del Mesías. Profeta, tenía que ser también un hermano de Israel. Esto es por una razón también, eso no lo explicamos, por una razón bien sencilla. ¿A quién le gusta que lo gobierne un extranjero? Alguien que no sea parte del pueblo, alguien que pertenezca a otra etnia, no sé. Generalmente uno busca un líder que sea como nosotros, ¿cierto? Un hermano.
¿Cómo iba a reinar un egipcio sobre Israel? La escritura dice, de Egipto me llamé a mi hijo. ¿Sería el Mesías vendría de Egipto? Dice, entre tus hermanos, porque nacería, ¿cierto?, en Belén. Porque de esa manera iba a tener autoridad sobre su pueblo. Pero también, como diría Yeshua, ese dicho, que dice, nadie es profeta aparece en su propia tierra. Así que por un lado, pasa eso, que el Mashiach, lo hemos visto, se le ve siempre por las dos caras. Es como la autoridad muchas veces. Y fíjese en esta paradoja. Por un lado, el que dice que tiene la razón y tiene todas las bases para hacer los cambios, ¿cierto? Y hablar las cosas como son y traer la verdadera justicia y hacer las cosas como deberían ser. Por un lado, ¿cierto? Uno podría decir, sí, él es. Pero por el otro lado dice, nadie es profeta en su propia tierra. Pues él mismo, ¿cierto? Estando a lo mejor en esa posición o teniendo una injerencia ya mayor, puede que también se le critique mucho más, ¿cierto? Por por haber dicho todo esto y se le demande mucho más. Entonces, el problema con que un mediador así, un profeta así, sea una persona como Moshe, es que Moshe pecó, erró, y por lo tanto, toda la autoridad, ¿cierto? Todo lo que mencionó en la Torá, todos los mandamientos, digamos, lo que él habló, está sujeto a la autoridad de Dios, pero él como persona no fue 100% intachable, cometió algún error, por lo tanto, ese mediador puede ser cuestionado. Pero en cambio, y eso pasa con la Torá, ¿cierto? Por eso es que hay un pacto que debía ser un nuevo pacto, porque ese pacto todavía no estaba totalmente perfeccionado. En cambio, a través de Yeshua no habría, ¿cierto?, ninguna razón para cuestionar a ese mediador porque él cumpliría con todo, ¿cierto? Y no erraría en nada. Por lo tanto, toda la autoridad y todo lo que él habló en nombre del Padre, cuando nosotros lo juzguemos a él, si es que de verdad hizo todo lo que él mencionó, pues sí lo hizo. Y por lo tanto, no tendríamos ninguna razón para no hacerle cuenta, o sea, para no hacer cuenta, o para hacer cuenta que no escuchamos sus palabras, no hacerle caso. Por eso dice, él ha de hablar en mi nombre, cuanto yo, y yo mismo al que no le haga caso, ¿cierto? Le pediré cuenta, dice Dios. ¿Ok? Entonces, el Mashiach tenía que ser alguien incuestionable, perfecto, sin mancha, santo, justo, perfecto, agradable, inmaculado, como dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Debía ser él. Entonces, este es el único lugar, de hecho, donde Moshe identifica a este profeta que debía ser como él. No hay otra parte donde aparezcan versos así. Y es la única parte donde Moshe mencionó en toda la Torá que esto ocurriría. Pero, aunque se mencionó solo una vez, y no muchas, sigue siendo, ¿cierto?, muy importante dentro de la Torá este verso. Así que, durante el tiempo anterior al nacimiento de Yeshua, y durante toda su vida y ministerio, Israel se caracterizó por la expectativa de que el profeta como Moshe estaba a punto de ser revelado. Si había algo cierto que ocurría en los días del Mashiach es que todos entendían o sabían o se decía que pronto se revelaría el Mesías, pronto vendría ese profeta como Moshe. Y a esto sabemos que Moshe, o sea, perdón, que Yohanan, por ejemplo, él anunció la venida del Mashiach. Un profeta dice, vendrá alguien mayor que él. Y el ministerio, ¿cierto? Fue tan grande, ¿cierto? Y tan efectivo que incluso los perushim, los fariseos, enviaron sacerdotes, perdón, los perushim, los sacerdotes, los levín, y todos se preguntaban si Yohanan, si Juan iba a ser realmente, era el profeta. De hecho, le preguntan, ¿no? ¿Eres acaso tú el profeta? O sea, Yohanan hizo cosas increíblemente prodigiosas. Pero él dijo que el que venía después de él era el Mesías y el profeta del cual Moshe había hablado y el que estaban esperando.
Yohanan sabía, ¿cierto? Estaba anunciando, recordándole al pueblo que vendría ese profeta. Entonces, dice Yohanan, al día siguiente vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre, que es antes de mí, porque era primero que yo. Pedro también, ¿cierto? Les dice al pueblo de Israel, en el libro de Hechos, capítulo 3, que el Mashiach, el Yeshua, era el Mesías, el profeta esperado. Les dice: por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan en la presencia del Señor, y Él envía a Yeshua, el Mesías, designado de antemano para vosotros. Y ahí, cuando dice arrepentidos y convertidos, recuerdan qué significa. No es la conversión a una religión en particular, sino que en hebreo es hacer teshuvá, ¿cierto? Arrepiéntanse ya y vuelvan. Y vuelvan, dice. ¿Vuelvan a qué? A lo que los profetas ya les habían anunciado que tenían que volver, ¿cierto? A guardar la escritura, la Torá. Aquí en el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, cerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moshe dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Sucederá que todo aquel que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre su pueblo. También, ¿cierto? Esteban hizo, ¿cierto?, en su alocución una referencia también a este profeta, cuando se defendió, ¿cierto?, antes de ser apedreado. Y él dijo: este es el mismo Moshe que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Dice que en el fondo él era prácticamente el que estaba con ellos, que los seguía en el desierto. Este era el profeta, el anunciado desde aquellos tiempos, que era antes que ellos, porque fue anunciado antes, porque ya en el fondo era desde antes, y que se manifestó en esos días. Entonces, veamos con cuáles atributos identificamos, ¿cierto?, a Yeshua como Moisés. El primero es que él era el pan del cielo, ¿cierto? A través del pan que descendió del cielo y con el que se alimentó, ¿cierto?, a otros. Así fue también como se identificó, cómo se puede saber que Yeshua es el Mesías. Porque así como Moshe alimentó al pueblo en el desierto, Yeshua también, de manera milagrosa, Yeshua también lo hizo. De hecho, ¿cierto? Moshe alimentó con el maná, bueno, que descendió, pues no es que él los alimentó, descendió, ¿cierto? A través de él se fue anunciado que descendería el maná. Y 2 veces Yeshua alimentó a las personas de manera milagrosa y multiplicativa, ¿cierto? Alimentó a 5.000 con 5 panes y 2 peces. También alimentó a 4.000 con 7 panes y unos pocos peces. Y Yeshua también dijo que él era, ¿cierto?, el maná que había descendido del cielo. El verdadero maná. Y dice: entonces Yeshua les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende desde el cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Dice, Él es el pan del cielo, dice. El alimento. En el fondo estaba diciendo: Moshe los alimentó con pan que vino desde el cielo. Era el pan, ¿cierto?, de el Padre, en el fondo. El pan del Padre, pero este es el pan vivo que viene del Padre. O sea, si el Padre los alimentó con pan,
El Padre ahora les da verdadero alimento. Y su verdadero alimento, ¿cierto? Con lo que tienen que nutrirse, lo que verdaderamente les da vida, es el Mesías, dice. Soy yo, dice. Son mis palabras. Porque no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué recibió, cierto? El hombre en el desierto, el pueblo de Israel, pan. Dice, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno. ¿Y qué es lo que salió de su boca? Su palabra. ¿Y qué es lo que se hizo carne? Su palabra, a través del Mesías. Y eso, ¿cierto? De la palabra del Mesías, de la palabra encarnada de Dios, a través de cierto Yeshua, en la cual nosotros nos alimenta. Y por la cual podemos vivir para siempre. Con la vida eterna, ese es el pan del cielo. Lo que viene de la boca, ¿cierto? De Dios. Su palabra. Como dice el libro de Yohanan. En el principio era el verbo o la palabra. El logos dice. El logos es como la palabra, el dabar. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra estaba ahí. Ese era el Mesías. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Adonai. Él también realizó milagros y señales. ¿Ok? Ahora, esto podríamos llevarlo siempre a nuestra vida, ¿ok? Si Él alimentó a las personas, pues nosotros también debemos alimentar a las personas. Si Él alimentó con pan físico al pueblo de Israel, nosotros también debemos alimentar con pan físico al que necesita. Y si Él alimentó con pan espiritual al pueblo de Israel, nosotros también tenemos que alimentar con pan espiritual a nuestro prójimo, ¿cierto? Para imitarle a Él. Él también realizó milagros y señales, como está dicho. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Este es el mismo Moshe que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. Como leímos, ¿cierto? Él hizo señales y milagros. Y de hecho fue tanto el ministerio de Moshe como el de Yeshua. Ambos estuvieron llenos de milagros. Ambos, ¿cierto? Prácticamente dominaron a la naturaleza. En el fondo, la naturaleza les obedeció a ellos. ¿Por qué? Porque ellos vinieron en la autoridad de ¿quién? Del Padre. Por lo tanto, todas las cosas están sujetas bajo la autoridad de Dios. Por lo tanto, aún algo que es antinatural, que no debería pasar, pasó con ellos. Y pudieron controlar la naturaleza. Lo cual nadie podría hacer. Salvo entendiendo los mecanismos que tiene, y a lo mejor, por ejemplo, alguien podría flotar en el mar, claro, con un barco, con algo encima, pero no caminar así como si nada, salvo que se colocaron unos zapatos especiales, pero no así nomás. Entonces, como ellos venían con la palabra y la autoridad del Padre, aún la naturaleza se sometió a ellos. Y así fue que 2 millones de israelitas presenciaron como Moshe partía al mar para salvarlos del ejército egipcio que los perseguía. Se dividía, como aquí aparece en la imagen, el mar. Y así también vieron, ¿cierto? Sus talmidim, sus discípulos del maestro, ver cómo Yeshua calmaba una tempestad, reprendía vientos y olas y después caminaba sobre el agua. Tanto Moshe como Yeshua lograron purificar o limpiar de la lepra. Y una gran cantidad de milagros en realidad. Muchas cosas que ocurrieron, alimentar el agua, ¿cierto? Que sacaron. Y el alimento, bueno, sanidades que hubo en medio del pueblo. Muchas cosas que podríamos mencionar. Tú que traes buenas noticias a Sion, dice el profeta Isaías, sube a una montaña alta. Tú que traes buenas noticias a Jerusalén, levanta la voz con un grito, levántala, no tengas miedo. Di a los pueblos de Judá, aquí está tu Dios. Una profecía sobre el Mesías. Le dice en el fondo, tú que pregonas, tú que anuncias las buenas noticias, ¿cierto? Levanta tu voz, dilo, grítalo. Aquí, ¿cierto? Está tu Dios. En el fondo, en Él se refleja, en Él viene la imagen y la identidad de Dios, ¿cierto? Sobre Él. También, ¿cierto? Bueno, si el Mashiach y el Maestro y Moshe pudieron, ¿cierto?
orar, pudieron interceder para el pueblo, para que el Eterno interviniera y hiciera milagros, nosotros también, porque Yeshua lo dijo, cosas mayores dice que las que yo hice. También podríamos, ¿cierto? Orar y en nuestro sometimiento a su autoridad podría, ¿cierto?, haber milagros y señales. Porque esa es la cualidad y el atributo, ¿cierto?, del Mesías que también dejó a su Talmidim. Y que en el fondo Israel lo experimentó y lo vio. Y lo hemos visto, ¿no? También él fue portador de Dios. Perdón, portavoz de Dios. Es decir, él fue, ¿cierto?, como un enviado de la boca de Dios. Y dijo Dios a Moshe, yo soy el que soy. O yo seré el que seré. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel. El que yo seré, dice, o el yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces el Eterno se presentó a Moshe como yo soy, o yo seré el que estaré con ustedes. Y así dirás, el que estará con ustedes los ha enviado a vosotros. Es decir, yo soy el que trae, el que viene a representar al que estará siempre con ustedes. Pero yo soy un mero portavoz de Dios, porque Él es el que estará con ustedes. Entonces, muchas veces el Eterno le confió a Moshe la entrega de sus palabras a su pueblo. Entonces le dijo a Moshe, habla a los israelitas y diles. Lo típico que aparece en la escritura. Así también Yeshua dijo, porque no hablé por mi cuenta, pero el Padre que me envió me ordenó que dijera todo lo que he hablado. Dice. Una cualidad del maestro de Yeshua es que fue él un portavoz. No habló lo suyo propio, sino que habló lo del Padre. Fue un verdadero portavoz. Y así, de la manera en que el pueblo debía siempre haber sabido que el Eterno estaba con ellos, a través de este portavoz, el pueblo vio como algo más cercano que Dios estaba con ellos. ¿Y por qué ha de haber la necesidad de un Mashiach? Para que siempre sepamos que Él está con nosotros. Y aun cuando, ¿cierto?, a Él no podamos acceder de una manera tan, digamos, personal con Dios, es saber, entender que Él está siempre con nosotros y que sus palabras pueden llegar a nosotros. Y a través de este portavoz es que sabemos que sus palabras, su voluntad puede llegar a nuestra vida. Eso es la cualidad del Mashiach. El que la voluntad, ¿cierto?, del Eterno puede llegar a nuestra vida. Y puede ser replicada. Y si puede ser replicada con una voz, digamos, con un entendimiento humano, porque en el fondo esto demuestra que la voluntad de Dios puede entenderse el lenguaje de persona. Y de hecho los sabios dicen que toda la Torah está en lenguaje de hombres y no en lenguaje de ángeles. Porque precisamente la Torah es para que la cumplamos las personas, no los ángeles. Es decir, que todo está, como dice la Escritura, no está allá en el cielo, más allá del mar, sino que está a nuestro alcance. Y si el portavoz de Dios, que fue Yeshua, fue capaz de hablar en nuestro idioma, por así decirlo, en lenguaje de hombres, en nuestras palabras, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, es que también la voluntad de Dios puede vivir y reposar sobre nuestras vidas como personas, como hombres, como mujeres, cada uno de nosotros, ¿cierto? Eso es lo que demuestra que hay un portavoz, es que en el fondo su voluntad puede replicarse en lenguaje de hombres, para poder hacerla nosotros. Así que también nosotros nos transformamos de alguna otra forma en sus portavoces. Cuando cumplimos con su voluntad, anunciamos a través de nuestras acciones y pensamientos que hay un Dios y hay una voluntad, y eso es lo que se está cumpliendo en nuestra vida. Es decir, la voluntad de Dios se puede cumplir en nuestra vida. Y así como se cumple en nuestra vida, se puede cumplir en la vida de otros. ¿Cierto? Eso es lo que manifestamos cuando hay un portavoz en lenguaje de carne y hueso, como el Mashiach. Que sí se puede. También, él tuvo una relación cara a cara con el Eterno única, tanto Moshe como el Maestro. Y aunque
Cada profeta, ¿cierto? Habla las palabras de Dios al pueblo. Como está dicho, me apareceré a ellos, ¿cierto? En visión, les hablaré. El Eterno igual distingue a Moshe con esta característica, pero además algo adicional porque él está por sobre. Porque no solo le habló a través de visiones, como dice la escritura, o sueños, o enigmas secretos, sino que le habló panim el panim, dice la escritura, cara a cara. Él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moshe. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no con dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moshe? Le dice al pueblo, ¿cierto? En el fondo está diciendo que, si bien hay una manifestación de Dios que es a través de la visión, podemos ver a Dios o escuchar su voluntad a través de visión, sueños, dice acá, eh, hay una categoría superior. Porque en el fondo, cuando uno tiene un sueño, una visión, uno no está, digamos, en el control del sueño y la visión. O sea, cuando uno duerme o está en un estado de profunda meditación o quizás de ensueño, uno no tiene plena voluntad o conciencia. De hecho, uno como que entrara en otro estado o dimensión. O cuando está durmiendo y tiene una visión o un sueño, uno no puede controlar todo. No puede llegar y despertar o de repente hacer otra cosa. Está bajo un estado de aún adormecimiento. Pero dice que el profeta Moshe no, dice que él con su plena conciencia, cara a cara, como si se parara de frente, él hablaba, dice, con Dios. ¿Y por qué dice? Porque en toda mi casa él es fiel. Entonces, de alguna forma está diciendo que aun cuando haya profecía, aun cuando hay profeta, aun cuando hay visión, sueño y todo eso, mm, eso no manifiesta que realmente la persona sea totalmente fiel a Dios en su casa. Porque en realidad el Eterno se manifestó incluso a Balaam, ¿no? A Bilam. Y Bilam no era un profeta, digamos, muy justo. Pues de hecho, se pervirtió bastante. Pero aún así tenía visión y tenía contacto con el Eterno a través de visión. Y entendía la voluntad de Dios. Incluso profetizó en nombre de Dios. Entonces, no es garantía el recibir, ¿cierto? La visión de la profecía, el ser fiel. Pero dice, pero al que es fiel, yo le hablo, dice, en el fondo a mi siervo Moshe cara a cara. Entonces, ¿por qué ustedes cuestionan con quién yo puedo hablar cara a cara? Porque él es mucho más transparente y fiel que todos los demás, en el fondo. Y él recibe mis palabras. Y yo recibo sus palabras, porque él es fiel en toda mi casa. Entonces, la verdadera muestra de fidelidad suprema, por así decirlo, con Dios, y que de verdad hacemos su voluntad, eh, ese nivel lo tuvo Moshe y lo tuvo Yeshua también. Pero para nosotros todavía es algo que está velado, como dice el apóstol Pablo, Shaul, que hoy día todo lo vemos como a través de un espejo, ¿cierto? Vemos las cosas como una sombra de las cosas que han de venir. Pero al momento que las cosas se manifiesten como han de manifestarse, y nuestros cuerpos también cambien, ¿cierto? Sean resplandecientes y cambien y sean resucitados, ya no vamos a ver como a través de un espejo una sombra las cosas, o como una visión, sino que la visión va a ser en el fondo la plena visión, conciencia nuestra y no algo velado al sueño, algo velado al encubrimiento de la noche, sino algo que sea manifiesto durante el día, a plena luz, por así decirlo, que todos lo puedan ver. Pero para eso todavía falta, dice la escritura, la resurrección. Como Moshe, Dios le habló a Yeshua claramente. Ningún verso en el Brit Hadashah dice que Dios le habló a él en visiones, sueños o enigmas. ¿Cierto? Dice que le habló a él directamente, le contaba las cosas. ¿Por qué? Por su fidelidad. Además, a este respecto, la relación de Yeshua con Dios no tiene paralelo y profundidad, de hecho, eh, y autoridad con algún otro. Como, como tuvo Moshe, ¿cierto? Con el Eterno. Como dice acá, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moshe, así como el constructor de la casa.
tiene más honra que la casa misma, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moshe fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir más tarde, pero el Mesías fue fiel como hijo sobre todo sobre la casa de Dios. O sea, claro, Moshe fue fiel en toda la casa de Dios que Dios le dio a administrar ahí, pero dice que el Mesías fue fiel como hijo. Y como hijo está, en el fondo, sobre la casa, y la casa es la morada de Dios. ¿Y cuál es la morada de Dios? Pues todo, todo lo creó Él. Él es el constructor de todas las cosas. Por lo tanto, si Él fue fiel en toda la casa del Padre, fue fiel en todo, no solamente en la casa de Dios, en Israel, en ese momento, como lo fue Moshe, sino que en todo. Por lo tanto, tiene una autoridad dice, aún mayor y aún más digna, dice, que Moshe. ¿Por qué? Porque en realidad Él fue fiel en toda la casa de Dios, que en el fondo es todo el cuerpo del Mesías, todo Israel y todo el mundo, en el fondo. Sobre todas las cosas que Él ha hecho. Pues he ahí su grandeza, cara a cara. Yo le conozco porque procedo de Él y Él me envió, dijo el Maestro. Y siendo de Dios, Yeshua, cierto, le ha visto. Por eso dice, yo le he visto. Y de hecho, Yohanan dijo, nadie ha visto jamás a Dios, sino el unigénito de Dios. El que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer a Él. A Él le ha dado a conocer al Padre. Dice, nadie lo ha visto a Él, realmente. Aun cuando dice que Moshe estaba cara a cara, dice que pasó más que nada a sus espaldas. Lo más cercano que pudo ver, como algo velado, como cuando uno ve la forma de la persona, pero aún tiene que mirar, ¿cierto? La otra parte de la persona para ver si de verdad es él, si es su cara. Puede que se parezca, pero a lo mejor no es. No sé si le ha pasado que a veces ha confundido a alguien de espalda. Si es la persona que usted cree o no. Pero dice, el unigénito, el que viene de Dios, el que está en el seno del Padre, él sí le conoce. Y él sí le ha dado a conocer verdaderamente quién es el Padre. Porque él verdaderamente sabe quién es él. Porque ha estado y viene de él. Y de ahí, ¿cierto? Sustentamos nosotros también la divinidad, ¿cierto? Del Mesías. También. En este sentido, nosotros tenemos que esforzarnos, ¿cierto? Para que nuestra relación con Dios sea fiel en todo lo que recibamos. Y esto es una responsabilidad, ¿no? Cuando Él nos muestra su visión, su voluntad, a través de la Torá, a lo mejor un sueño, una visión. Muchos aquí han llegado a través de visiones, de hecho, o sueños nos han contado. Cómo Dios les mostró que tenían que guardar el Shabbat, o cómo Dios les habló de los sacrificios y qué representaban para sus vidas. Y tantas, tantas cosas en verdad. En la familia a veces ha pasado. O cómo Dios guarda las puertas de los hogares, ¿cierto? Con sangre ahí. Hay cosas que Dios ha mostrado, sabemos que es así. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Que para ser cercanos a Dios, cara a cara con Él, y realmente tener este atributo, tenemos que ser fiel en lo que Él nos ha dado. Eso, tan sencillo como eso. Queremos retribuir a lo que Él nos ha mostrado, seamos fiel en todo lo que Él nos ha dado. Y como dijo Yeshua, y el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca después en lo mucho. Y que sea fiel en lo mucho, para que Dios también le siga dando y bendiciendo. Seguimos. Voy a ver la hora cuánto llevamos, a ver si vamos a concluir pronto. También, ¿cierto? De los atributos, creo que vamos a este último nomás por un tema de hora. Sí, a lo mejor después seguimos el tema un poco más largo todavía. Eh, ambos fueron rechazados y aceptados. ¿En qué sentido? Rechazados por los suyos, pero aceptados al parecer por las naciones. Como dice la escritura, lo suyo vino, a lo suyo, ¿cierto? A lo que él venía, su propósito vino, pero los suyos no le recibieron. Y tanto Moshe como Yeshua recibieron un rechazo, de hecho, ante el pueblo de Israel.
y también fueron aceptados por parte de otras naciones. De hecho, después de que Moshe mató, ¿cierto?, a ese egipcio que estaba oprimiendo al esclavo hebreo, eh, el hombre, ¿cierto?, em, desafió, ¿cierto?, a Moshe, que quiso intervenir y le dijo: ¿y quién te ha puesto como juez sobre nosotros? ¿Estás pensando en matarme también a mí como al egipcio? Rechazo, ¿cierto? En respuesta a este rechazo, Moshe huye de Egipto. Y cuando llega a Midian, ¿cierto? Em, vio también a varias mujeres que estaban siendo acosadas con su rebaño y fue, intervinió y dice: y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron ahí. Y las echaron de allí, perdón. Pero Moshe se levantó, las defendió y dio a beber a su rebaño. O sea, él defendió a un esclavo hebreo y lo rechazaron. ¿Quién te puso como juez ante nosotros? Pero fue y ayudó, ¿cierto?, a unas mujeres que eran extranjeras o de otra nación, y fue bien recibido lo que él hizo. Eso también prefigura lo que iba a ser, ¿cierto?, el Mashiach, a través, ¿cierto?, de su ministerio. Cómo iba a ser rechazado por Israel, pero aceptado, ¿cierto?, por las naciones. Y Pablo, de hecho, habla de esto cuando él habla sobre la redención final, ¿cierto?, que vendría en la plenitud del tiempo. Y dijo entonces: ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, hablando de Israel, ¿cierto? El Israel incrédulo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Dice, anunciando lo que ha de venir. Porque está anunciado en los profetas que Israel será restablecido. Lo leímos esta semana, ¿cierto? Él levantará el tabernáculo caído de David. O sea, si hoy día fue tanta la riqueza que ganaron las naciones a través del Mashiach, Yeshua, ¿cierto? Y es tanto lo que obtuvieron en cuanto, ¿cierto?, a la venida de él y el reconocimiento del Mesías. Bueno, ¿cuánto más va a ser cuando el pueblo de Israel así lo reconozca y así se muestre? Va a ser algo también muy, muy grande. Así que un tema de tiempo, vamos a dejarlo hasta por acá. De estudio. Hay más todavía, nos queda más por ver. Em, por un lado, ¿cierto? Para aplicarlo a nosotros, muchas veces, ¿cierto?, somos rechazados, a veces por la familia, a veces por los mismos cercanos de uno, o quienes nos conocen más. De repente es más difícil, ¿cierto?, hablar del Eterno, pero a veces otros de afuera resulta que escuchan más que uno, ¿cierto? Y eso también es parte de lo que fue el ministerio del Mashiach. Y no hablamos de que esto es un atributo positivo, digamos, como en el sentido de que debería nadie cercano a nuestro escucharnos, sino que los de afuera. Pero sí nos da a entender de que el ser rechazado por hacer lo correcto también es parte de una cualidad del Mesías. Estar dispuesto a hacer lo correcto aun cuando seamos rechazados es parte de la cualidad del Mashiach, ¿cierto? Estar dispuesto a ser rechazado incluso haciendo lo que está bien, lo que había que hacer. Por eso, ¿cierto?, es que Yeshua no se frustró ni dijo renuncio. Sí notó que la carga era muy fuerte sobre su vida. De hecho, cuando estaba al final, menciona el Salmo, ¿cierto?, que dice realmente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente, era tan fuerte la carga, tanto el rechazo que había, que parece que hasta Dios mismo lo hubiese rechazado. Eso era lo que se podía ver. Pero como él, si decía que hablaba en el nombre del Padre, que todo hacía su voluntad, mire dónde está ahora. ¿Y cuál es la imagen que uno podría ver? En realidad parece que fracasó todo lo que dijo. Ahí está, en la cruz, muriendo, ¿cierto?, en el madero, en el Calvario. Pero el gran triunfo, la gran cualidad del maestro es que realmente estuvo dispuesto a ser rechazado por causa de la verdad y la justicia, por causa de la voluntad de Dios. Estuvo dispuesto a dar su vida, incluso si era por un juicio injusto.
aún así estuvo dispuesto. No es que se entregó, pero él sabía lo que venía y estaba dispuesto a ello, por causa de la verdad, por causa de la voluntad de Dios. Y esa es la cualidad grande, ¿cierto? Que nosotros también podríamos eh, experimentar en nuestra vida y tendríamos que practicar. Esa gran cualidad. Estar dispuesto a ser rechazado, ¿cierto? Por la verdad. Y luego, después de ser aceptado, estar, ¿cierto? También dispuesto a la aceptación sin, sin dejar de lado nuestro verdadero propósito y camino. Porque a veces cuando las personas son rechazadas en este mundo, ¿qué es lo que suele pasar? Se olvidan de los que lo rechazaron a él. Se olvida, los abandona, abandona sus principios muchas veces. Dice, bueno, ¿de qué me sirvió estar con esto? Nunca me escucharon y abandonan muchas veces sus valores, abandonan la gratitud, el agradecimiento de lo que les dieron. O a veces esto pasa mucho, a veces con las parejas que rompen. Como que sienten que ese rechazo o ese rompimiento los lleva a que tienen que romper con todo lo que había ahí, aunque fuera bueno algo, o todo dejarlo atrás, demostrar que todo eso no valía y que yo valía más, no sé, como una cosa así. Pero en realidad la aceptación y el estar dispuesto a ser rechazado es una, y también luego ser aceptado por otros, por ejemplo, en el caso del Mashiach, podría decir, bueno, entonces, como dice la teología del reemplazo, Dios se queda con el pueblo que lo recibió, ¿no? Vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Es decir, fue rechazado por su pueblo. Aunque, ojo, ¿cierto? Nunca fue rechazado por todos los judíos porque todos los seguidores de los apóstoles eran judíos. Nunca es que todos los judíos rechazaron a Yeshua, eso es mentira. Eso es una mentira. Pero entonces, sí, no todos lo rechazaron, ¿cierto? Pero luego lo aceptaron gentiles. Ellos podían decir, oye, pero esto lo rechazaron. Y Yeshua podría haber, podríamos decir, actuado así. Ellos me rechazaron, los abandono, los dejo por los que me aceptaron. Pero no. Ser capaz, ¿cierto?, de ser rechazado por causa de la verdad significa nunca abandonar el propósito. Nunca abandonar el principio que nos llevó a ser rechazados. Si es por causa de la justicia, ser rechazado, pues aun con los que somos aceptados tenemos que ser igual de justos. Porque a veces esto pasa, que la gente cambia sus estándares con quienes lo aceptan o lo rechazan. Y eso no está bien como atributo, sino que no tenemos que cambiar. Si somos capaces de luchar contra los que nos rechazan, pues entre los que nos aceptan tenemos que actuar igual y no abandonar nuestro propósito. Por eso Yeshua no abandonó a su pueblo. Nunca se ha olvidado de su heredad del remanente de Israel. No abandonó y no dejó a Israel, lo reemplazó por la iglesia. Porque Él no cambia. Y estuvo dispuesto, ¿cierto?, a dar su vida por amor, no para ahora condenar, ¿cierto?, al que lo rechazó, sino que su amor prima sobre todas las cosas. ¿Sí? Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Hablamos de varias cosas y vamos a dejarlo eso como reflexión para esta semana, ¿cierto? Atributos del Mesías que tienen que ver con su llamado, su misión y cómo es el profeta alzado como Moshe profetizado en las Escrituras. Así que vamos a continuar la siguiente semana, esperar que sea de bendición todo esto y podamos seguir ahí profundizando en las cualidades que Él quiera moldear también para que nosotros le imitemos a Él. Que el Eterno les bendiga a todos y que Él nos permita esforzarnos una vez más, ¿cierto? Una semana más en sus caminos. Shalom, Shavuot Tov, feliz semana.